Hola curiosas y curiosos de las redes sociales. Como cada lunes, os hacemos un resumen con las mejores noticias tanto de marketing digital como redes sociales. Por ejemplo, hablaremos de que Instagram tiene nuevas políticas para combatir los trastornos alimenticios promovidos por su contenido. Y ojo, que ya se puede integrar Instagram con WhatsApp. Y por otro lado, YouTube y LinkedIn tienen una serie de nuevas funciones muy interesantes. Además, Spotify estrena sus Stories, o que la unión de TikTok y Shopify llega a España. También hablaremos de que la directora general de Twitter ha renunciado a su puesto tras desacuerdos con la política de la plataforma. Y también te contaré sobre el usuario que vulneró el sistema privado de Clubhouse. Vamos, ya ves, unas noticias muy chulas. Y si quieres estar al tanto de todos los vídeos que cuelgo cada semana, no dudes en suscribirte y darle a la campanita. Cada semana cuelgo 3 vídeos. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Estas son las mejores noticias de la semana. ¡Empecemos! YouTube adelanta sus novedades de 2021. Las nuevas funciones están dirigidas a personalizar la experiencia de vídeo para los usuarios y a ofrecer más recursos y oportunidades de monetización a los creadores. Básicamente, lo que podemos esperar este año de YouTube es una navegación más sencilla con capítulos, mejoras en realidad virtual, más contenido musical personalizado en YouTube Music, vídeos para el público infantil en YouTube Kids, el lanzamiento de los Shorts, descargas en la televisión con YouTube TV y también 4K. Además, YouTube habilitará nuevas funciones de aplausos y demás interacciones de pago en los chats en vivo para poder monetizar mejor el contenido. Y por último, también se están realizando pruebas beta para una nueva experiencia de compra integrada dentro de YouTube que hará que la gente podrá comprar directamente desde el vídeo del creador. Instagram Lite se actualiza con Reels. Instagram Lite es la versión ligera de la aplicación, con un peso inferior a 2 megas. El año pasado dejó de funcionar en muchos mercados, aunque sigue estando disponible en países como la India. Y es en este país justamente donde comienza el despliegue de Reels. Y es que Facebook introduce esta función a la espera de darle soporte también en más países. Hay que recordar que esta app ligera de la red social se destina sobre todo a los países llamados emergentes, donde predominan smartphones de gama baja o media. Eso sí, por ahora solo podrán ver los Reels, porque para subir uno se tendrá que usar la versión normal de la aplicación. Instagram abraza una nueva política para ayudar con los trastornos alimenticios en su red social. Y es que una de las redes sociales que más duramente se critican por promover los trastornos de la conducta alimenticia es Instagram. La constante exposición de cuerpos muy delgados como sinónimo de perfección y la gran promoción de productos adelgazantes por parte de influencers no hacen más que acentuar estas opiniones. Y para frenar esto y brindar ayuda a los usuarios que la necesiten, Instagram ha decidido poner una barrera en su motor de búsqueda para alertar del impacto de esos trastornos y ofrecer la posibilidad de obtener ayuda. Y eso quiere decir que cuando, por ejemplo, busquemos la palabra anorexia o bulimia, inmediatamente la aplicación por sí misma nos enviará a sitios especializados del tema para también poder recibir ayuda sobre ellos. WhatsApp se integra en Instagram. Pues sí, lo que oyes, la app de mensajería instantánea ahora permite enviar mensajes a través de la red social de fotografía y vídeos cortos, que como sabes, ambas aplicaciones forman parte de Facebook. Pues bien, la integración la puedes hacer tú mismo si tienes una cuenta empresarial en Instagram. Solo debes ir a editar perfil en opciones de contacto y tras introducir tu número, te enviarán un código a tu WhatsApp para que puedas añadir la cuenta a tu perfil y que puedan contactarte directamente por la aplicación de mensajería desde tu perfil de Instagram. Dimite la directora general de Twitter por desacuerdos con la política de contenidos. La directora general de Twitter para España y Portugal, Nathalie Picot, ha presentado su dimisión con un mensaje en su perfil de la red social. Fuentes cercanas a Picot comentan que la directiva llevaba tiempo en desacuerdo con la política de contenidos de Twitter en España, dictada y dirigida desde Estados Unidos, y con los agravantes de los últimos acontecimientos que han colmado su paciencia. En esa misma línea, Twitter está tratando de evitar las respuestas con malsonantes o agravios con una función que pide a los usuarios pensar 2 veces antes de publicar un tweet agresivo. Este test ya se había llevado a cabo con los usuarios de iOS en mayo de 2020 y ahora se retoma.
Las pymes españolas ya pueden anunciarse en TikTok a través de Shopify. TikTok y Shopify han lanzado en España y en otros 4 países europeos la posibilidad de vender productos a través de la red social de vídeos cortos. Ambas empresas extienden así el acuerdo de colaboración que ya está en marcha en Estados Unidos desde hace meses. ¿Pero qué significa esto para los usuarios? Pues que recibirán más publicidad para realizar compras de productos directamente en la red social. Pero el movimiento beneficia sobre todo a las marcas, ya que significa que podrán comercializar directamente sus productos allí, a través del canal de TikTok, gestionando sus anuncios fácilmente desde un mismo lugar, siempre y claro que sean clientes de Shopify. LinkedIn estrena nuevas funciones para las páginas de empresa. Las nuevas herramientas que ya se han presentado y que ya están disponibles son las siguientes. En primer lugar, la pestaña Mi compañía, donde los administradores de las páginas pueden seleccionar contenidos a través de una herramienta de recomendación que les sugiere artículos para los empleados. Además, se ha añadido una nueva herramienta de analítica que mejora la forma de medir el impacto de las relaciones con tus propios empleados. En segundo lugar, la verificación de empleados para toda página con más de 10 trabajadores. Y en tercer lugar, los formularios para obtener leads en páginas de producto, que serán gratuitos y se rellenarán automáticamente cuando un usuario pulse sobre un producto. Un usuario vulnera la privacidad de Clubhouse. Una persona ha conseguido desviar el audio de algunas salas de Clubhouse hacia un sitio de web de terceros, tal y como apunta Bloomberg. Y esto infringe las normas de la aplicación, donde queda completamente prohibido almacenar, distribuir o compartir el contenido fuera de la misma. Pues bien, para llevar a cabo la acción, el usuario construyó su propio sistema en torno al kit de herramientas de JavaScript utilizado para compilar la aplicación Clubhouse. El acto no solo afecta a la privacidad de los usuarios que acuden a las diferentes salas y piensan que sus conversaciones son privadas, sino a la reputación de la aplicación, pues la caducidad de sus contenidos es uno de sus principales factores diferenciales, como bien te lo explico detalladamente en este vídeo aquí que hablo sobre Clubhouse. Spotify lanza oficialmente sus stories. Las stories de Spotify se llaman clips y son exclusivas para los artistas. La compañía llevaba meses trabajando en el desarrollo de esta función y ahora son una realidad, aunque no todos los usuarios la podrán subir. Los artistas sí podrán subir, por ejemplo, un clip con algunos de sus temas musicales para que tengan un toque más personal. Facebook lanza Super, que es una app para hablar con famosos en directo. Esta app permite interactuar con creadores y personajes famosos durante retransmisiones en directo, programadas para encontrarse con sus fans. Se trata de una función similar a la ya existente app de Cameo, que permite saludar y participar junto con personas relevantes, y todo esto en directo a cambio de una pequeña cantidad de dinero. Con un diseño muy atractivo y colorido, para registrarse en Super de Facebook es necesaria, curiosamente, una cuenta de Google. Y los usuarios tienen la posibilidad de unirse gratis al evento simplemente como mero espectador. Sin embargo, si quiere pasar a la acción, puede, por ejemplo, pagar un pase de fan o supporter que le acreditará como tal con una insignia específica y le permitirá enviar regalos virtuales a las estrellas, a cuyo encuentro accederá con sus mensajes personalizados. Y el precio se puede fijar, aunque por el momento, en la mayor parte de los eventos, la suscripción de fan tiene un coste de $5. Y bueno, pues eso es todo por hoy. Esas son todas las noticias. ¿Qué os han parecido? ¿Qué noticia te ha gustado un poquito más? Pónmelo en los comentarios, los leo todos. Y bueno, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, debes mirar este vídeo de aquí, que es brutal. Y si no eres suscriptor, si no lo eres, pues no sé qué haces con tu vida. Dale ya a este botón de aquí. Y estos dos botones son otros canales míos que quiero que veas, que me digas qué tal están y a ver si te gustan. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.